la cumbre del G7 y sobre la decisión de una feria aeronáutica en Francia de no permitir que se exhiban armas ofensivas israelíes. Pero vamos a comenzar el día de hoy con nuestro bloque Crisis en el Medio Oriente. Y en medio de la creciente tensión en Medio Oriente, líderes del G7 confirmaron que se ha presentado una oferta de alto al fuego entre Israel e Irán. La propuesta, impulsada por Estados Unidos y anunciada por el presidente francés Emmanuel Macron, busca abrir una vía de diálogo tras 5 días de intensos ataques. Hasta el momento no hay una respuesta oficial de parte de Teherán ni de Tel Aviv. Mientras tanto, el conflicto continúa. Este martes se cumple el 5º día consecutivo de bombardeos cruzados. Las ofensivas han dejado centenares de muertos y daños críticos en la infraestructura militar y civil. La crisis ha desatado una evacuación masiva. Asimismo, miles de ciudadanos extranjeros tratan de salir mientras aumentan las alertas de seguridad en toda la región. Uno de los blancos principales fue la planta subterránea de Fordow. Aunque Irán niega daños severos, inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica confirmaron impactos limitados sin fuga radioactiva. Por otra parte, la agencia también reiteró su rechazo a cualquier ataque en contra de instalaciones nucleares y advirtió que destruir Fordow requerirá de bombas que solo posee Estados Unidos. Y para conversar sobre este tema vamos a tener una entrevista con Jorge Araneda, doctor en Relaciones Internacionales y Medio Oriente de la Universidad de Ankara. Jorge, ¿cómo está? Bienvenido a Geomundo. Muchas gracias por la invitación, un placer estar contigo. Jorge, ¿cuáles son las ramificaciones de este enfrentamiento entre Irán e Israel para la seguridad regional del Medio Oriente? Son variadas y muchísimas. En primer lugar, los ataques de Israel a Irán rompen con varios problemas o con varias vicisitudes que la región plantea. Primero, que degrada el derecho internacional. Los ataques preventivos están por fuera del derecho internacional y no tienen ningún tipo de lugar. Por otro lado, ataca o destruye o buscando eliminar científicos que trabajan en las plantas nucleares y también generales, como ya se han confirmado, en lugares civiles y por lo tanto está bombardeando lugares en donde no se concentra población militar, no son bases o plantas nucleares rodeadas por militares, sino está atacando población civil, lo cual también daña el derecho internacional. Y por último, como ya se mencionaba, diferentes tratados y también el derecho internacional obliga a los diferentes países que se enfrentan a un conflicto bélico a no atacar y no bombardear no solamente plantas nucleares, sino lugares en donde se almacenan espacios radioactivos. Esto lo vimos ya antiguamente cuando hubieron enfrentamientos o ataques en Ucrania donde algunas plantas nucleares fueron dañadas y lógicamente Europa en esa ocasión, no en esta, salió lógicamente a defender el derecho internacional y declarar de que eso estaba por fuera de cualquier tipo de confrontación. Eso por un lado. Por otro lado, y quizás más grave o más, ¿cómo se llama?, creciente, es que Israel se plantea como una potencia regional nuclear sin restricciones, por fuera del derecho internacional, que parece solo detenerse frente a rivales o adversarios o incluso aliados que tengan armamento nuclear. Por lo tanto, lo que podríamos llegar a ver es que toda la región empieza en una guerra armamentística tratando de tener o adquirir armas nucleares, ya sea no por los mercados lógicamente europeos, norteamericanos, que muy posiblemente se la van a negar, sino por otros mercados como el ruso, el chino o el indio. Pero se plantea un escenario de proliferación que es sin duda bastante crítico. Jorge, desde Europa, y desde la cumbre del G7 el día de hoy, el día de ayer se sacó un comunicado en el cual se favorecía el derecho a la defensa de Israel. Una defensa en donde no ha habido primero una agresión, lo cual es controversial, como usted ha señalado, desde el punto de vista del derecho internacional. Pero ¿cuál ha sido la respuesta de otras potencias regionales como Arabia Saudita, como Egipto o Turquía de cara a lo que ha sucedido? Particularmente están todos bastante preocupados y han tenido reacciones bastante fuertes. Hace un par de días atrás, hace 1 o 2 días atrás, aproximadamente unos 25 cancilleres o ministros de Relaciones Exteriores de bastante
países o muchos países desde Egipto, Asia, África, Arabia Saudita, Pakistán incluso, sacaron una declaración rechazando categóricamente los ataques de Israel hacia Irán, exigiendo el respeto de la Carta de las Naciones Unidas y por otra parte pidiendo que no haya una proliferación de armas nucleares y que ningún país salga, que este es el gran problema, que Irán, pero otros países de la región no salgan del Tratado de No Proliferación Nuclear, por lo ya mencionado, y por otra parte destacando que Estados Unidos tiene que jugar un rol activo en tanto de que no se sabe en este momento quién está arrastrando la guerra a quién, porque hasta este momento los analistas internacionales, pero también los regímenes de la región ven que Israel está arrastrando a una guerra a Estados Unidos y por lo tanto parece que Estados Unidos estuviese actuando en contra de sus propios intereses. En tanto que el presidente Trump había prometido dos grandes cosas. Primero, que Israel iba a normalizar las relaciones con los diferentes países del Golfo, cosa que eso es letra muerta, y por otro lado que Estados Unidos se iba a retirar de Medio Oriente. Ambas cosas hoy en día parecen haberse acabado y parece que Estados Unidos vuelve a la región con una fuerza bastante prominente y también, lógicamente, sin una vía diplomática a la cual ingresar. Y sin duda esto es materia de preocupación para un sector de la base política del presidente Trump que tiene una orientación más bien aislacionista, a diferencia de ciertos sectores conservadores como los neoconservadores que han favorecido intervenciones y como las que tuvieron lugar en Irak para cambiar de régimen, ¿no? Lo que le llamaban nation building. Hay mucha preocupación sobre a qué nivel podría escalar este conflicto a pesar de la ventaja y del dominio aéreo que tiene Israel y la ventaja militar que tiene, pero que pudiera esto extenderse a escenarios que puedan afectar a otros países. Se hablaba, por ejemplo, de la posibilidad de que Irán impulse un bloqueo del estrecho de Hormuz. ¿Cree que este escenario es un escenario viable y qué consecuencias tendría para el mundo? Hay tres escenarios que podrían ser catastróficos. El primer escenario son las declaraciones no oficiales, pero las declaraciones, en donde Pakistán, un aliado de Irán, ha declarado de cierta forma en canales no oficiales de que su armamento nuclear, Pakistán es un país que tiene armas nucleares, estaría amenazando a los países, sobre todo a Israel, en tanto de que si Israel o Estados Unidos ocupara armamento nuclear dentro del territorio iraní, Pakistán devolvería lógicamente la mano a Israel, lo cual lógicamente crearía un escenario completamente destructivo a una escala que no hemos visto en este siglo y que muchas personas en realidad no recuerdan porque no lo han vivido. Es una imagen y una destrucción que ninguna de las generaciones han podido vivir, sobre todo los que vivimos en Latinoamérica, por una parte. La otra parte, como ya se mencionaba, tenía que ver con el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz que por una parte colinda entre los países del Golfo e Irán particularmente, es un estrecho bastante angosto, unos 50 kilómetros de largo, no es más, y que lógicamente pasa aproximadamente el 30% de la producción de petróleo del consumo normal global y aproximadamente el 60% de la producción de petróleo de la OPEC. Por lo tanto, la disrupción de ese pasaje o de ese estrecho de Hormuz, que se haría lógicamente a través de la destrucción de cargueros de petróleo para que se hundieran o no pudieran lógicamente entrar en aguas profundas, lo que haría sería que no solamente el mercado global del petróleo se dispararía, sino también que algunos países se verían beneficiados, entre ellos Rusia, un gran contendor de Estados Unidos, pero otros se verían afectados, y uno de ellos es China. Y China ha mencionado en algunas ocasiones que no plantea apoyar algún tipo de disrupción del mercado de petróleo. Y la tercera tiene que ver con las bases militares. La mayoría de las bases militares que se encuentran en la región, algunas están en Irak, otras están en Jordania, que ha prestado ayuda a Israel y a Norteamérica, pero las demás bases nucleares, sobre todo las navales, los puertos, se encuentran en los países del Golfo y lógicamente pueden ser atacados y con eso también expandir la guerra a la producción de petróleo de esa región.
Claro, incluso algunos de estos países se han manifestado de manera crítica al ataque israelí, precisamente porque probablemente lo que quieren evitar es que hayan retaliaciones que vayan en contra de sus propios intereses y de su propio territorio. Irán ha deslizado la posibilidad de salirse del acuerdo de no proliferación nuclear, que es un tratado que se firma en el año 68, si no me equivoco. Irán se hizo parte durante el régimen del Shah Reza Pahlavi. ¿Qué incentivos cree, debido a la simetría de poder en términos convencionales que está muy marcada entre Israel e Irán, que se generan para que Irán pueda tomar la decisión en la medida en que le queden capacidades de desarrollar una capacidad nuclear ofensiva, que por supuesto es de preocupación de parte de Israel, porque ya en ocasiones anteriores líderes iraníes han abogado por la destrucción de lo que ellos llaman la entidad sionista, ¿no?, de Israel? ¿Cree que este escenario sería viable si logran mantener algo de capacidad? Lo que pasa es que aquí nos enfrentamos a dos situaciones. Primero, las personas, entre comillas, que no conocen mucho de Irán, plantean de que hay, o la cúpula o el régimen iraní es un ente bastante homogéneo, y en realidad no lo es así. De hecho, el ayatollah presenta una fatua en donde no deberían existir armas nucleares. De hecho, esa es una de las razones por la cual Donald Trump ha detenido, o entre comillas ha propiciado que no hayan ataques en contra del ayatollah, porque si no esa fatua se podría eliminar. Pero por otro lado, aquí hay dos generaciones, una generación dentro de la cúpula de la Guardia Revolucionaria, pero también de la cúpula más dura del régimen iraní, que todavía recuerda la guerra entre Irak e Irán, que lógicamente duró varios años y que llevó a la muerte a millones de ciudadanos de ambos países, y que en realidad no movió un metro la frontera ni los intereses de cada uno de estos países, pero sí destruyó a ambas naciones. Y una generación mucho más pragmática, incluso mucho más fría en términos de conflicto, y que lógicamente podría presionar dentro de la cúpula a plantear de que el derecho internacional es un papel lógicamente sin peso, de que no se puede negociar con Occidente, o particularmente con Estados Unidos, los países europeos e Israel, si no se mantiene una arma nuclear. Y le recuerda lógicamente a los ciudadanos y también a la cúpula de que la única razón de por qué Rusia ataca o tuvo la capacidad de atacar Ucrania es porque Ucrania se deshizo de sus armas nucleares, lógicamente firmando el Tratado de No Proliferación Nuclear, y se las entregó a Estados Unidos, y Estados Unidos lógicamente junto con Europa le prometió un aparato de seguridad externo sin que se violara su soberanía, y que hoy en día cada uno de nosotros vemos lo que se está viviendo en ese país. Jorge, una de las ambiciones maximalistas del Estado de Israel parece ser que haya un cambio de régimen, es decir, cambiar por la vía de la fuerza la realidad geopolítica del Medio Oriente. En virtud de la naturaleza del país, que es un Estado civilización, que tiene una historia que va mucho más atrás de la Revolución Islámica y la República Islámica de Irán, ¿usted cree que este escenario es probable que se genere suficiente presión para poder derribar a la República Islámica y al ayatolá? ¿O cree que más bien se va a conseguir el efecto contrario y que se va a generar una presión nacionalista que va a generar más bien respaldo en torno al régimen, no por un apoyo al conservadurismo, sino por un tema de defensa nacional? Sí, yo creo que esa pregunta es una pregunta clave, y de hecho creo que tiene las claves usted mismo. En particular, los iraníes es una población, primero, tiene una escala diferente a otro tipo de cambio de régimen. Esto no es Siria, estos son más de 200 millones de personas en un país que es enorme, en donde viven aproximadamente unas 30 diferentes culturas, todas iraníes, con diferentes incluso dialectos dentro del enorme país llamado Irán. Por otra parte, es una población extremadamente orgullosa, y con pruebas de eso, extremadamente nacionalista. Muchos de ellos no apoyan al régimen, pero eso no significa que no apoyan o no sienten, lógicamente, a su país siendo atacado, sobre todo que ven, lógicamente, a su capital, Teherán, siendo atacada, lógicamente, en espacios civiles, y, lógicamente, con la muerte de civiles inocentes. Eso por una parte. Por otra parte, y aquí viene el gran temor, no solamente de Irán, sino del resto de las regiones, bueno, el cambio de regímenes
¿quién lo está decidiendo? Lo está decidiendo la población a través de levantamientos, ya sean populares o soberanos, o por otra parte un agente externo llamado Israel. Y Israel no solamente ha declarado que no le gusta el régimen de Teherán, sino también no le gusta el régimen de variados países de la región. Entonces la pregunta que se abre es, bueno, ¿quién es el siguiente? Y aquí es donde, lógicamente, proviene la tercera gran duda, que tiene que ver particularmente con si se cambia el régimen o si la idea de Israel es cambiar el régimen, ¿por qué? ¿De qué forma? Estados Unidos va a entrar a un país con una escala inigualable que no es Afganistán, que no es Irak, o va a generar una nueva Siria en donde va a crear batustanes y muy probablemente en los próximos 50 años Irán tendrá 4 o 5 regímenes o emplazamientos diferentes con diferentes actores que se quieren repartir el centro de Asia y que por lo tanto podría generar por casi los próximos 50 años una desestabilidad para toda la región. Entonces son preguntas bastante claves, pero también Estados Unidos aquí no nos presenta ningún tipo de respuesta clave sobre qué quiere realmente de Teherán, si es solamente su proliferación nuclear, que no la tiene en este momento y según informes de seguridad interna de Estados Unidos no la tendría por lo menos en los próximos 3 años, o por otra parte lo que quiere es un cambio de régimen y de qué tipo. Claro, sin duda son varias preguntas que quedan en el tintero, pero Jorge, ha sido muy interesante poder conversar con usted sobre estas dinámicas y sobre lo que viene para las próximas semanas y meses. Le agradezco mucho por haber estado en nuestro programa. Un placer estar contigo. Ha sido Jorge Araneda, doctor en Relaciones Internacionales y Medio Oriente de la Universidad de Ankara. Nosotros ahora cerramos con nuestro bloque Crisis en el Medio Oriente.